A ver, voy a empezar con estudiantes de diferentes tipos. Tenemos estudiantes de tipo, bueno, experimental, ¿no? Como los que están aquí arriba, aunque pues recientemente pues encontramos que prácticamente todos los estudiantes forzosamente tuvieron que ser digitales, ¿no? Entonces, una de las cosas que va a venir en el futuro o que ya nos alcanzó más bien, es esta parte como híbrida y hay que aprender a sobrevivir en ella, pero no solamente en ese sentido, sino que además los estudiantes tienen que seguir desarrollando sus capacidades de hacer experimentos, realizar discusiones y tienen que tener su formación continua y además tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías, no solamente los estudiantes, sino que también los docentes. Entonces, bueno, si a mí me preguntan cómo era un gamer en mis épocas, ¿no? Este era un gamer. Digo, era una pantallita de píxeles, ¿no? Es un Game Boy, ¿no? Tal cual. Pero si actualmente preguntan qué es un gamer tiene esto, ¿no? Es una pantalla y adentro de esto pues, tienen una computadora y un teclado con muchos colores. Dejen afuera el RGB de los colores. Lo más importante de todo es cómo ha evolucionado la tecnología. Y la verdad es que esto no tiene más de 10 años. ¿Sí? Cuando yo era estudiante, yo tenía mi Game Boy y actualmente pues no soy gamer, pero utilizo tarjetas gráficas para poder hacer investigación. Y lo que tienen estas computadoras adentro es un aparatito muy potente, que es una tarjeta gráfica. Afortunada o desafortunadamente, uno de los que nos hemos visto favorecidos por el desarrollo de estos juegos, literal, juegos porque la gente los utiliza para entretenimiento, es que se han desarrollado esto de manera masiva. Los Xbox y todas estas plataformas como Nintendo han permitido que ahora estos equipos los podamos comprar a un precio accesible. Si uno lo ve antes, pues esto era inalcanzable. Accesible desde el punto de vista, entre comillas, ¿sale? Una tarjeta gráfica de investigación mínimamente le anda costando unos 50,000 pesos. Pero si un estudiante puede gastar 20,000 pesos en una tarjeta gráfica para su casa, es más que suficiente para poder hacer esto. Incluso con los propios Xbox es posible hacer este tipo de cosas que les voy a enseñar. Nada más para diferenciar qué es una GPU. Bueno, una GPU tiene la característica de tiene múltiples núcleos. Con múltiples núcleos no son 12, 10, 20 como normalmente los encuentran en los de Intel, de los procesadores de los CPUs. Ahorita voy a poner otro. Aquí estamos hablando de cientos. En una tarjeta actual de la última generación, por ejemplo, de NVIDIA o de AMD, tienen alrededor de 1200 núcleos, ¿no? Entonces, estamos hablando de otro mundo. Tienen una arquitectura que se llama RISC y un diseño ARM. ¿Cuál es la diferencia con los otros? Bueno, la diferencia ahorita la van a ver, pero básicamente es que esta arquitectura es que especializa mucho estos procesadores. Son torpes para muchas cosas, pero son muy especiales para varias otras que son de mucha utilidad. En particular el cálculo en paralelo, ¿sale? Y bueno, algunas marcas representativas son NVIDIA, Motorola y AMD. Curiosamente, Intel apenas acaba de entrar en este negocio. O sea, si ustedes se ponen a ver en esto, las primeras tarjetas gráficas de producción masiva de Intel las empezaron a liberar este año. Más recientemente, hace 3 semanas, publicaron las ARC, ¿no? Entonces, esto es algo que en realidad fue dominado por otros mercados. Principalmente los que empezaron esto fue Motorola. Y luego, bueno, otra de sus características es que no son autónomas. ¿A qué me refiero que no son autónomas? No les puedo instalar un sistema operativo, necesito una computadora para controlarlas. ¿Ok? Entonces aquí hay una comparación, son CPUs contra GPUs. Este de aquí es su arquitectura. No voy a entrar mucho en detalle en eso, pero por ejemplo, una de las, no sé si es ventaja o desventaja, es ventaja porque tienen acceso a una memoria rápida. La desventaja es que no se pueden cambiar esas memorias. Si ustedes le quieren incrementar su memoria, la memoria RAM a su computadora de casa, de escritorio o incluso a una laptop, se puede. Actualmente ya no tanto porque están cambiando de arquitectura, pero se les puede cambiar la memoria a las CPUs y a las GPUs en general no. Están optimizadas por hardware y los CPUs están optimizados por software. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo cambio el sistema operativo en un CPU, jala. En una GPU no puedo hacerlo así, sino que lo que tengo que hacer es específicamente utilizar
los drivers o el lenguaje apropiado para esa tarjeta en particular. Y bueno, tienen aplicaciones versátiles. ¿Cuál es su desventaja? Una GPU es más lenta por cada uno, pero aquí es donde la unión hace la fuerza, porque en lugar de tener, hagan de cuenta que tengo, en lugar de tener un gigante como es un CPU, muy fuerte, muy grande, que puede hacer las cosas, tengo 100 enanos que pueden hacer prácticamente el mismo trabajo o más. ¿Ok? Entonces, son diferentes aplicaciones, pero ustedes dicen, bueno, ¿y por qué no ponen un montón de CPUs juntos? Porque son muy ineficientes para ese tipo de cosas. Además de que ahí es donde se vuelven lentos ellos, ¿sale? Interconectarlos no es tan sencillo. Entonces, como dice el dicho, bueno, vamos a irnos a la parte de la tecnología en la educación y si no puedes contra ella, únetele, ¿no? Voy a poner un problema electrostático. Supongamos que tenemos un arreglo de conductores. Lo que tenemos que encontrar en la zona donde no hay cargas es resolver la ecuación de Laplace y con las condiciones de frontera apropiadas, donde hay una diferencia de potencial entre estos conductores. Voy a entrar en detalles técnicos de cómo se deduce el algoritmo, cosas por el estilo. Lo que quiero hacer énfasis es en cómo resolver el problema y cómo se pueden utilizar estas cosas. Si uno utiliza, por ejemplo, diferencias finitas para poder encontrar el potencial, uno va a encontrar el método de relajación de Jacobi. Utiliza los vecinos más próximos. Pero nada más para que tengamos una noción de cómo se puede complicar un problema tan sencillo que simplemente el promedio de 4 puntos y hacerlo a lo largo de toda una malla. Si tenemos una malla, por ejemplo, de 100%, es decir, calculo el potencial con esta técnica en 10 puntos, quiere decir que tengo que fabricar una matriz de 100 puntos. Eso quiere decir que tengo que hacer 400 operaciones por paso y 400 operaciones porque tengo que hacer 4 sumas. ¿Ok? Si eso es en 2 dimensiones, si ahora lo quiero pasar a 3 dimensiones, ustedes dicen, bueno, pues agrégale otra, ¿no? Otra dimensión. Claro, agregar otra dimensión implica que en lugar de tener 100 puntos, ahora tengo 1000 puntos. Es decir, un orden de magnitud arriba. Y además, porque tengo que hacer 6 operaciones al menos, tengo del orden de 6000 operaciones por paso. Es decir, cambié completamente de mundo. Estoy hablando de literal como en este salón, ¿no? Estamos hablando de que si me quieren saltar, creo que algunos de ustedes con un banquito lo harían, ¿no? Yo soy el orden de magnitud 1. El siguiente orden de magnitud serían 10 riches, como estamos aquí. 10 riches es de aquí al techo. Sáltenme con alguna silla de aquí. No se puede. ¿Ok? Así de grande, así de complicado se vuelve ese problema. Y eso que nada más le aumenté una dimensión. Entonces, en la parte de optimización, una de las cosas que uno tiene que enseñarles a los chicos es cómo compartir la memoria, ¿no? Porque como les dije hace ratito, hagan de cuenta que tenemos 100 enanos, pues en esos 100 enanos a veces tienen que compartir el punto vecino, ¿no? Y entonces se tienen que poner de acuerdo. No, como les decían, no voy a entrar en esa parte de los detalles, pero sí les voy a enseñar, por ejemplo, una simulación de quiero encontrar el potencial electrostático, ¿no? Entonces, para cuando no puedo hacerlo con soluciones analíticas, supongamos que este potencial de aquí en la orilla está a 0 y el del centro es un círculo, ¿no? Lo que hago es aplicar el método que les acabo de mencionar y se encuentra la solución. Entonces, esto de aquí se van convirtiendo en lo que son las equipotenciales. Y como ustedes pueden ver, bueno, aquí está la misma simulación en 3 dimensiones del lado derecho. Y lo que ustedes pueden ver es de que relativamente rápido lo hace una GPU, ¿no? Si lo hiciera, por ejemplo, con una CPU, en lugar de tardarse, como ahorita vemos un video de 3 segundos, tardaría del orden de 4 o 5 horas, más o menos. Hacer exactamente lo mismo. Les voy a poner otro porque ustedes dicen, bueno, y ahora vamos a irnos a la parte un poquito más dura, ¿no? De la parte de la investigación de esto. Bueno, les voy a platicar un experimento que hicimos. Este experimento lo hice en colaboración con Javier, Mitzi, Oscar, Andreas, bueno, aquí estoy yo, y Dag en la Universidad de Gotemburgo. Y lo que hicimos fue el experimento de Millikan del siglo XXI. Lo que hicimos es poner una gotita dentro de un láser y de eso dentro de ese láser, esa gotita está levitando por acción de este láser y lo que le hicimos es le acercamos una fuente de radiación alfa y entonces esta emite electrones y esos electrones se le pegan a esta gotita
Y que lo que va a pasar, si yo pongo esta gotita entre placas, que aquí no se ve tan claro, pero si lo pongo esta gotita entre unas placas paralelas, lo que va a hacer es que va a saltar. Y de hecho, salta proporcional al número de electrones que atrapa. Entonces, eso uno hace ese experimento. Y aquí donde entra la simulación, o donde entró esta simulación, aquí está abajo la publicación por si la quieren consultar. Salió el año pasado en Scientific Reports. Y una de las cosas que ustedes van a ver es de que la simulación tiene que ser tan buena para poder determinar si la gotita se va a desviar o no. Aquí es un corte transversal de las placas paralelas y aquí no puedo hacer la aproximación de que las placas paralelas es un campo uniforme, porque no lo es, ¿ok? Porque si lo quiero hacer uniforme necesito las placas muy grandes y no podría pasar por ahí el láser y no puedo hacerle evitar las cosas. ¿Por qué era importante la simulación en este caso? Bueno, porque los efectos de orilla. Y sin esos efectos de orilla, no nos sale, bueno, no sale lo que, si no lo hacen bien, lo que le sale es el doble de la carga del electrón. Entonces, no está ya bien hecho el experimento. ¿Ok? Entonces, para eso sirvió esta parte de las simulaciones. Les voy a poner otro. Este otro experimento lo hicimos con estudiantes igual de la Universidad de Gotemburgo, pero aquí les enseñamos a los estudiantes antes a manejar impresoras 3D. Y lo que construyeron aquí fue un arreglo de pequeñas bocinitas. Y esas bocinitas a 40 kilohertz producen sonido que les permite levitar las cosas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo diseñan estos arreglos? Bueno, y aquí es donde entra la parte de las simulaciones. Les enseñamos a programar en GPUs y es mucho más barato en lugar de hacer varias impresiones de estos modelos, pues mejor hacían las simulaciones. Estas simulaciones corren en 2-3 minutos y lo que les enseñan es con principio de Huygens, en cada uno de los puntos de los transductores que están acá abajo, les produce los frentes de onda. Y aquí, por ejemplo, aquí está un arreglo parabólico y aquí se puede ver, por ejemplo, los frentes de onda, cómo se va empezando a hacer planos después del foco de la parábola que es finita aquí, o en el caso de un casquete esferoidal. Y aquí se puede ver cómo es que se amortiguan después del centro y aquí la mayor intensidad. Entonces, con eso, los estudiantes podían diseñar de una manera un poco más optimizada qué trampa querían hacer. Ya que querían hacerla, la imprimían, literal, y luego después la armaban. También que tienen que calcular las intensidades. Aquí está exactamente las mismas simulaciones, nada más que en lugar de mostrarles el campo acústico, les muestro la intensidad, ¿no? Y déjenles, les muestro aquí. Aquí está el experimento. Ahí están las particulitas, levitaban partículas de unicel, bastante chiquitas, sencillas. Bueno, chiquitas son de 2-3 milímetros, o sea, así se ven a ojo, tampoco es que sean invisibles. Comparaban contra la simulación, pero también podían medir el campo eléctrico, el campo eléctrico, el campo acústico con una técnica que se llama Schlieren. Y lo que hacen allí es medir las posiciones de las partículas, ¿no? Las podían mover a la izquierda, las podían mover a la derecha. Y bueno, todo esto, aquí donde entraba la parte de hacer las simulaciones es porque esto lo tenían que hacer en menos de 4 meses. El diseño, la construcción, la medición, todo lo tenían que hacer en menos de 4 meses. Y entonces, de esta manera, las simulaciones lo que les ayudó es precisamente a optimizar el uso de esto, ¿no? Y ahora ustedes dicen, bueno, yo quiero usarlas, ¿no? Bueno, aquí es un poco la invitación que si no tienen una GPU, las GPUs de las computadoras son hasta cierto punto delimitadas, funcionan bien, pero hay alternativas como por ejemplo Colab, está Amazon Web Services y también está NVIDIA Cloud. Entonces pueden utilizar esas para poder hacer simulaciones. Si ustedes tienen una cuenta académica, el uso de estas plataformas es gratis. Entonces tampoco es como que tengan que pagar demasiado. Y si no, pues tampoco el precio es por uso, es en demanda. Entonces tampoco es demasiado. Y bueno, nada más quisiera terminar con una frase.
Y es pensar que nuestros estudiantes deben aprender de la misma manera que nosotros, es tanto como decir que no hay avances científicos. Entonces la invitación es, pues, métanse a hacer esto. Digo, si un teórico como yo pudo hacer experimentos, ¿por qué no los demás podemos aprender a manejar estas tecnologías? Porque ahorita son estas. El chiste es tener la mente abierta, ¿no? A aprender estas cosas, ¿no? Los que aprendan ahorita, seguramente estudiantes a manejar GPUs, en el futuro van a tener que aprender a hacer cosas computadoras cuánticas, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Y bueno, yo siempre he aspirado a que mis estudiantes empiecen así como en el lado izquierdo, ¿no? Y terminen como en el lado derecho. Gracias.